Hola, mi nombre es Silvana. Seguimos con esta serie en casa con Jesús, cuidándonos, quedándonos en casa y disfrutando también de conocer a algunas personas que se encontraron con Jesús y sus vidas fueron transformadas, cambiadas. En estos días estuve escuchando mucho acerca de que estamos viviendo una nueva normalidad, ¿no? Estamos enfrentando una pandemia, un momento histórico y esto cambió nuestros hábitos, nuestros comportamientos, ¿no? Y escuchaba una doctora que decía que la nueva normalidad será la constante adaptación al cambio. Esto me hizo acordar una frase que siempre decía mi pastor, ¿no? Que los únicos que no cambian son los que están en el cementerio, ¿sí? Mientras nosotros respiremos y nosotros estemos vivos, vamos a poder tomar decisiones y vamos a poder cambiar. Existen algunos condicionamientos externos que nos pueden impedir los cambios, pero la psicología nos enseña y se centra en que muchas veces los impedimentos están dentro de nosotros, ¿sí? Están en nuestra mente. Dice Pablo en Efesios 4:23, renueven sus actitudes y pensamientos. Qué importante que es que en estos tiempos de encierro y de cuidarnos podamos aprovechar para tomar una actitud de apertura, ¿sí? Hacia nuevas formas de vida. Esto nos permitirá atravesar la cuarentena con una mejor predisposición para con las personas que nos rodean y para con las situaciones que tenemos que enfrentar. Alguien dijo que la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Y me parece fundamental en este tiempo tener esa apertura mental para ser creativos y adaptarnos, ¿sí? A nuevos tiempos. Si nos enfocamos en cuándo vamos a volver a la normalidad o cuándo vamos a volver a hacer lo que hacíamos antes, volver a ser lo que éramos antes, vamos a entrar en un estado de ansiedad porque se nos va a hacer imposible, ¿sí? Creo que el planteo inteligente en este tiempo es que nos adaptemos a vivir una nueva normalidad. No siempre lo nuevo es sinónimo de mejor, ¿sí? O de bueno, ¿sí? Y no siempre los cambios son para bien. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿cuáles serían los criterios que nos ayudarían a generar en nosotros buenos cambios o cambios que nos edifiquen, que sean constructivos para nuestras vidas? Leyendo un poquito en estos días a Viktor Frankl, que es un hombre, un psicólogo que sobrevivió a un campo de concentración, es conocido como el padre de la logoterapia, encontré en el libro de él una frase de Nietzsche, el filósofo alemán, que dice: quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo, ¿sí? Quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Y esto tiene que ver con el sentido de nuestra existencia, ¿no? El sentido del por qué vivimos es lo que va a determinar qué es lo que hacemos y las decisiones que nosotros tomamos, ¿sí? Somos seres con propósito, siempre estamos orientados a un propósito, a un proyecto, hacia algo, ¿no? Y esto nos habla de una capacidad que tenemos como seres humanos, como especie, ¿no? Que es la capacidad de resiliencia. La resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. De esta manera, las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a la adversidad que toca vivir, sino también de ir un paso más allá y de poder utilizar las situaciones para aprender y para crecer y para desarrollar el potencial. Hoy quiero que veamos una historia de la Biblia que tiene que ver con una persona que se encontró con Jesús y tuvo un cambio radical en su vida, ¿sí? Tanto que escribió casi un cuarto, podríamos decir, de la Biblia, y hoy nosotros estamos hablando de esa persona. Y esa persona es el apóstol Pablo, ¿sí? El nombre de Pablo, el nombre judío de Pablo, era Saulo. Saulo primero perseguía a los cristianos, él era un perseguidor de los cristianos. No solo es que él no creía en Jesús, él creía en Dios, pero no había aceptado a Jesús como hijo de Dios. Y no solo no creía, sino que se había dedicado a perseguir y a callar las voces de las personas que sí estaban de acuerdo con Jesús y que predicaban a Jesús. Entonces cuenta la Biblia que un día iba por un camino, llegando a una ciudad que se llama Damasco, y fue sorprendido por un resplandor
Él queda en el piso, tirado, ve ese resplandor, esa luz, y ve a alguien y le pregunta, ¿quién sos? Entonces esa voz le responde y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le vuelve a preguntar, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le responde, dándole algunas indicaciones acerca de entrar a Damasco y esperar allí. Mientras tanto, él queda ciego, ¿sí? 3 días estuvo ciego Pablo a partir de esta situación, y mientras tanto Dios le habla a otra persona que es Ananías, que es un discípulo también, y le dice que le pide a Ananías que vaya a orar por Pablo, que Pablo estaba esperándolo. Imagínense Ananías, la propuesta de ir a orar con alguien que había encarcelado y había consentido en la muerte de los cristianos. Para él era un peligro y se lo dice a Jesús. Sin embargo, Jesús le dice que es importante la vida de Pablo y el propósito que tiene para con él, así que le pide que vaya entonces a orar. A partir de esta experiencia, Pablo pasa de ser un perseguidor de los cristianos a ser un seguidor de Jesús. Así que imagínense la revolución que fue en su vida, en su mente y también para las personas que lo rodeaban, ¿no? Porque de repente verlo hacer una cosa y a las pocas semanas encontrarse con que estaba predicando de Jesús, estaban como mareados. Estaba escuchando a Facundo Manes, un neurocientífico, en estos días, y él hablaba acerca de los razonamientos motivados, y me pareció muy interesante lo que explicaba, ¿no? Decía que un razonamiento motivado es un sesgo mediante el cual nuestros deseos, nuestras creencias, nuestros miedos, nuestras motivaciones inconscientes, ¿no?, moldean la manera en que interpretamos los hechos, es decir, cómo acomodamos nosotros los hechos de acuerdo a nuestra manera de pensar, ¿sí? Y por más que haya evidencias de lo contrario, por más que tenga contradicciones, nos empecinamos en pensar lo que queremos pensar, esa intención siempre de querer tener de alguna manera la razón, ¿no? Confirmar lo que yo ya creo. ¿Sí? Y pensaba en esto en este sentido de Pablo, ¿no? Porque él estaba convencido de algo, que hacer la voluntad de Dios tenía que ver con callar a estas personas que hablaban de Jesús. Cuenta la Biblia en Hechos capítulo 8, versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, ¿sí? No solo no creía, sino que estaba convencido de meter a las personas en la cárcel porque estaban hablando de Jesús. Dice Hechos 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él sabía de Jesús, pero no tuvo en cuenta los milagros, la resurrección, la noticia de la resurrección. No, él estaba convencido que esto no era de Dios, no lo aceptaba. ¿Cuándo cambia esta manera de pensar? ¿Cuándo cambia? Cuando se encuentra con Jesús. A partir de ese encuentro con Jesús, él tiene entonces un cambio en su vida, ¿sí? Quiero hacer un paréntesis acá, ¿no? Porque hay dos cosas que en este pasaje que leí recién podemos rescatar. Por un lado, que primeramente a los cristianos se los llamó los del camino, ¿sí? Y pensar en el Evangelio como un camino tiene que ver con que el Evangelio no es una creencia, ¿sí? Y no es un montón de doctrinas, ¿sí? Sino que tiene que ver con un estilo de vida. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿sí? Entonces, seguir a Jesús tiene que ver con un proceso de caminar con Él, de aprender, de crecer. Por otro lado, también Pablo estaba convencido, ¿no?, de que esa persecución que él estaba teniendo estaba agradando a Dios. Y históricamente es triste pensar que se hicieron muchas cosas, ¿sí?, a lo largo de toda la historia en nombre de Dios, ¿sí?, torturando y matando, ¿no?, a otras personas.
podemos nombrar la conquista y la evangelización de América, la Inquisición, la Contrarreforma, un montón de situaciones tan difíciles, ¿no?, de la historia, donde muchas personas fueron lastimadas, y esto produce, que fueron hechas en nombre de Dios incluso, ¿no?, y que esto produce un rechazo, ¿no?, de muchas personas hacia Dios por cosas que hicieron los humanos, ¿no? Yo quiero decirte que esto no está en el corazón de Dios, que no tiene que ver con el corazón de Dios, que tiene que ver, sí, con la maldad que está en nosotros. Por eso dice Hechos 3:18, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios, así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho y les dará nuevas fuerzas. La historia de Pablo nos cuenta en detalle, ¿no?, cómo el proceso que él tuvo en su vida y cómo Dios cambió el propósito de su vida. Él años más tarde les escribe a la iglesia de Filipos y les dice, para mí el vivir es Cristo, ¿sí? Y esto tenía que ver con el sentido de su vida, de su existencia. Hay dos preguntas que Pablo le hizo a Jesús, ¿no? ¿Quién eres y qué quieres que haga? Yo quiero decirte que estas preguntas vos se las podés hacer al Señor, ¿sí? Que Jesús puede responder todas tus preguntas. ¿Quién eres y qué quieres que haga? Pablo, después de esto, comenzó a caminar en la fe, comenzó a predicar de Jesús. Dios trajo una revolución en su vida y lo utilizó de una manera muy, pero muy especial. Él fue el estratega que evangelizó en el mundo antiguo, que trajo una estrategia de evangelización, que le dio a la iglesia una forma, que ayudó a crecer a muchas personas en la fe. Las cartas de Pablo son las que hoy nosotros estudiamos al estudiar la Biblia. Entonces imagínense toda esta transformación y todo este proceso de caminar con Dios. Pablo le escribió a la iglesia de Romanos y les dijo, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así también cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Dice, cambien su manera de pensar para que cambie también su manera de vivir. Hoy necesitamos pensar de otra manera, ¿sí?, para adaptarnos a los cambios que se vienen. Nuestra iglesia tiene 17 años, estamos celebrando los 17 años y obviamente de cómo empezamos a cómo hoy estamos haciendo iglesia hemos cambiado mucho, ¿sí? Pero no podemos aferrarnos a eso, sino al contrario, poder mirar hacia adelante y poder abrir nuestra mente hacia los cambios que Dios quiere traer en nuestras vidas y aquí en la vida de nuestra iglesia en Trujuy. Siempre decimos que la constante es el cambio, ¿sí? Quiero preguntarte si tuviste un encuentro con Jesús. Quiero decirte que si estás escuchando este mensaje, estás viendo este video, que lo tomes de parte de Dios, ¿sí? Que Él quiere encontrarse con vos, que viene a presentarse a tu vida y qué bueno sería que hoy empieces y decidas abrirle tu corazón a Jesús y empieces a caminar con Él, ¿sí? Escuchaba el noticiero una nota en la que le preguntaron a un librero cuál es el libro que más se vendió en este tiempo de pandemia, ¿no? Y él decía que el libro que más se vendió fue la Biblia. Me gusta esto de que las personas puedan volverse a Dios, que puedan buscar a Dios, que tengan esa necesidad espiritual y estén buscando creer y acercarse a Dios. La fe nos hace resilientes, ¿sí? Nos da herramientas para sobreponernos a las circunstancias, para aprender, para poder crecer. Si vos ya conocés a Dios y estás caminando con Él hace tiempo o hace años, hay otro personaje, ¿no?, en esta historia que es Ananías. Ananías es el que ya tenía a Dios en su corazón y el que fue, digamos, comisionado para poder ir y orar por Pablo, ¿sí?
Ananías escucha la voz de Dios y obedece. También le plantea sus miedos, ¿no? Porque le dice al Señor, bueno, mirá que es el que mataba a los cristianos, cómo yo voy a ir a orar, pero Jesús lo escucha, le da esa confianza de ir y él obedece y va. Podés ser hoy el Ananías para muchas personas que necesitan a Jesús. Podés escuchar al Señor y que Él te indique a quién hablar y poder hablarle y acercar las personas a Jesús. Así que yo te animo en este tiempo a escuchar a Dios, a que puedas orar y que hables a las personas del Señor. Me gustaría que podamos orar, ¿sí? Que puedas cerrar tus ojos o que puedas concentrarte en el Señor en esta hora, ¿sí? Señor, gracias porque podemos escuchar tu palabra, queremos abrir nuestro corazón, entregarte nuestra vida, reconocerte como nuestro Dios, pedirte perdón porque muchas veces no te tenemos en cuenta. Queremos hoy comprometernos a caminar contigo, a orar, a escuchar tu voz. Señor, en especial quiero pedirte perdón por aquellas acciones que se hicieron en tu nombre y que lastimaron a muchas personas. Sabemos que tú no eres ese Dios, que tu amor transforma nuestras vidas para bien. Te pido que cambies nuestra mente, que transformes, Señor, nuestro corazón y que nos uses para guiar a otras personas a ti. En el nombre de Jesús, amén. Espero que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios y que podamos caminar juntos a Dios. Si necesitas ayuda en esto, nosotros podemos ayudarte y podemos acompañarte en este tiempo. Te comunicas con nosotros a través de las redes, a través de nuestro teléfono. Estamos para servirte y para acompañarte. Iglesia el Domingo, seguimos comunicados, seguimos recibiendo del Señor y comenzamos una nueva serie que va a ser muy motivadora para nosotros. Dios te bendiga.